es cuando el desierto lo llevamos dentro. Cuando el desierto lo llevamos dentro. Y bueno, dije al principio que me daba tristeza ver que hoy hay mucha tibieza en el pueblo cristiano. No hablo meramente con Ciro. En el pueblo cristiano hay mucha tibieza espiritual. La gente está acostumbrada a ir a la iglesia por su milagro, está acostumbrada a ir a la iglesia a escuchar mensajes de prosperidad, lluvia de milagros. Y aquí lo digo con convicción, esta iglesia se caracteriza por hablar la palabra de Dios, los puntos principales por lo cual estamos trabajando es arrepentimiento, que la gente reconozca que es un pecador, que la gente se arrepienta de ello, pida perdón a Dios y tenga salvación y vida eterna. Esos son los puntos principales, ¿estamos de acuerdo? Lo demás es añadidura, milagro, prosperidad, tu salud, todo eso es añadidura a tu obediencia a Dios. Tus ojos tienen que estar puestos primeramente en las cosas del cielo, las cosas de Dios, lo demás es añadidura. Entonces, mucha gente busca la iglesia gigante, la iglesia grande, lujosa, porque se ve bonito, porque se siente bonito, pero eso no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es que el Espíritu Santo te confronte con tu pecado, te arrepientas de ello y entonces seas nueva criatura, que vivas realmente de diferente manera. ¿Amén? Entonces, el desierto geográficamente hablando son lugares áridos y secos, y eso es exactamente lo que el desierto representa espiritualmente para la vida de toda persona. Cuando Dios nos lleva al desierto significa tiempos de escasez, de soledad, de angustia, de enfermedad, en los cuales Dios habla a nuestro corazón, en los cuales el Señor trata directamente con nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ello? Escasez, enfermedad, aflicción, angustia, desesperación. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y en ese tiempo, en ese punto, Dios habla en nuestras vidas. Aquí el punto es, ¿has entendido o te has quejado? Porque cuando la gente está enferma, está escasa de economía, cuando le está yendo de la patada, lo que hace en lugar de darle gracias a Dios es cuestionar a Dios y muchas veces renegar de Dios. ¿Por qué me pasa esto? Si yo ya soy cristiano, si yo soy un hijo de Dios, si yo voy a la iglesia, sí, pero ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Porque escuchar a Dios cuando todo está bien, eso es muy fácil. Me va bien, gracias Dios, porque no me has abandonado, gracias porque lo tengo todo. Pero porque Dios nos da todo, a veces nosotros nos volteamos. Y entonces cuando Dios permite, Él te lleva a ese desierto, en el cual Él te va a hablar. En el desierto, pues como dije, es algo seco, un lugar árido. Digo, si no conoces el desierto, por lo menos lo has visto en la televisión, en alguna imagen, en algún documental. No hay vida ahí. Ahí te lleva Dios para que seas tú y Dios hablando. Y la pregunta, insisto, ¿has escuchado a Dios en ese tiempo? ¿O te has preocupado más por lo que te está pasando? Porque Dios permite cosas en nuestras vidas, pero ahí Él nos está hablando y nos fortalece para salir de ese asunto del cual estamos pasando. Cada que tú pasas una situación difícil y que Dios lo permite, es para hacerte fuerte, para que incluso cuando tú des consejería, des con fundamento, con testimonio. Yo ya pasé por ahí, esto es real. Aquí a muchos Dios ha sanado de alguna enfermedad, ¿cierto? Entonces cuando alguien está cerca de ti y está enfermo, tú tienes palabra de esperanza, palabra de amor para esa persona y tienes testimonio. Pero si tú nunca has pasado por ese asunto, ¿cómo puedes testificar? ¿Cómo puedes darle esperanza a alguien? ¿Me explico? Así es. Tristemente muchas veces el desierto no está fuera de nosotros, sino que el desierto está en nuestro corazón. Estamos secos en nuestro interior, no hay gozo, no hay vida. Pareciera que estamos muertos en nuestro interior por causa de nuestro enfriamiento espiritual. Mucha gente llega a la iglesia, hay iglesias gigantes, y llega, están llenas y dice uno, oh, qué bonito, pero mucha gente, perdón por decirlo así, pero está vacía. No sienten gozo, no sienten paz, no entran en la presencia de Dios,
no saben ni siquiera qué es entrar a la presencia de Dios. No disfrutan el tiempo, decía la hermana. Cuando nosotros, bueno, hablábamos otra vez en este asunto del tiempo de oración en el cual pues llevamos a cabo. ¿Cuántos venimos? Una, dos. ¿Cuánto tiempo le dedicas realmente a orar a Dios, a hablar con Él? Una hora es insuficiente, necesitamos más tiempo. Pero siempre estamos viendo el reloj, ya que acabe, ya me quiero ir. Y decimos que estamos consagrados a Dios. Eso no es ser consagrado. Hablaba ahorita del pequeño. Consagrar al niño es que le sirva a Dios, es para Él, está apartado para ti, Señor. Entonces, a partir de hoy, su preparación para cuando Él esté grande le esté sirviendo al Señor. Y no se pierda como muchos allá afuera, o como muchos dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia, pero secos. Están vivos porque se mueven, pero por dentro están secos. No tienen nada que darle, no tienen frutos. ¿Me explico? Entonces, como no hay vida, no hay gozo, pareciera que estamos muertos en nuestro interior por causa de nuestro enfriamiento espiritual. Todo encaja ahí. No es venir los domingos, escuchar un mensaje que te impacte y te vayas, y que ni siquiera medites en él entre semana. Porque el mensaje de hoy y todos los mensajes que los domingos escuchas es para que entre semana lo vivas. Es Dios hablando, no soy yo. Créelo y entiéndelo, no soy yo. Esto es lo que Dios puso para mí, pero te lo comparto. No es suficiente que el día domingo vengamos a la iglesia, escuchemos palabra de Dios y entre semana vivamos como un mundano. Aquí venimos a alimentarnos para salir y entonces vivirlo, para hacer la diferencia, para que allá afuera se den cuenta realmente lo que es ser cristiano, no cristino. Por causa de nuestros pecados que poco a poco van matando y destruyendo nuestra comunión con Dios. Ese enfriamiento espiritual es porque yo no estoy alimentándome de la palabra, no la estoy viviendo, por lo consiguiente me enfrío. Pon una tortilla en el comal, apaga la estufa, va a estar caliente mientras el calor que hubo ahí se guarde. Una vez que eso se enfríe, la tortilla ya no se calienta, o la siguiente tortilla que pongas no se calienta, ¿cierto? Pues es lo mismo contigo y conmigo. Si tú y yo venimos a la iglesia, nos llenamos de la palabra este día, y los demás, ya se apagó la estufa, ya no hay quien te dé calor, ya no hay quien te alimente. Y tú no ocupas al pastor, ni ocupas a mí, ni ocupas a nadie, ocupas a Dios. Amén. Entonces tú tienes que ir a la palabra todos los días, te guste o no, así es como funciona. De otra manera estamos viviendo mal. Y obviamente esa espiritualidad se vuelve estéril, no hay frutos. Cuando tú estás separado de las cosas de Dios, lo que estás practicando es pecado. Cuando tú no te estás alimentando de la palabra de Dios, estás haciendo lo contrario. ¿Tiene lógica o no? Si no estás en las cosas de Dios, estás en las cosas del mundo. Y si estás en las cosas del mundo, estás pecando. Y si estás pecando, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y la muerte, pecando, pues es en el infierno. Entonces necesito dar frutos, yo necesito que mi espiritualidad sea real, que dé frutos, que no sea estéril. Porque venir a la iglesia, dice la gente, es que es cristiano, es espiritual, de etiqueta. Pero no estás viviendo la palabra y necesitamos vivirla. Y que siendo cristianos, que siendo hijos de Dios, porque muchas veces nos llenamos la boca, nos gusta decir, soy hijo de Dios, soy cristiano, pero vivimos como los mundanos, vivimos con las cosas carnales, con la mente enfocada únicamente en las cosas del mundo, enfocada solamente en los placeres de la carne, con la mente y el corazón completamente alejados del Señor. O sea, yo hago presencia, pero mis pensamientos, hay veces que la gente, yo en su momento pasé ese asunto, vienes a la iglesia, estás en la iglesia, pero estás pensando en otras cosas. Algo dejaste pendiente y eso aquí lo traes y estás pensando, no estás poniendo atención. O tienes un problema y te está agobiando el problema y estás pensando cómo arreglar el problema y no estás escuchando la palabra. Eso te distrae, te saca y eso te lo pone el diablo. Entonces por eso es que no sanas, por eso es que tu prosperidad no llega, por eso es que tus problemas
problemas no se acaban porque vienes a la iglesia, pero como si no vinieras. Entonces puedes pasarte muchos años en la iglesia y tu vida va a ser exactamente la misma. Dices, ¿cómo es posible? Yo voy a la iglesia y nada se arregla porque no haces lo que te corresponde, no has aprendido a escuchar a Dios y no has aprendido a obedecerle a Dios. Esto que yo te estoy hablando, lo fundamento, lo voy a fundamentar paso a paso, pero quiero que entiendas, es necesario que seamos verdaderamente espirituales, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Que la gente allá afuera no le tengamos que decir yo soy un hijo de Dios, que la gente diga tú eres diferente, tu vida es diferente. Eso es lo que para mí es importante. Cuando el desierto lo llevamos dentro, nuestra vida puede compararse perfectamente con las palabras que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, con el valle de huesos secos. Vayamos buscando Ezequiel 37 del 1 al 6 mientras te comento lo siguiente. Esos huesos que estaban tan secos que parecían que ya no hay ninguna esperanza, pero Dios puede darle vida a todo aquello que está muerto, seco y sin esperanza. 37 del 1 al 6. Ezequiel 37 del 1 en adelante. Hay mucha gente, yo lo digo con respeto, pero hablo de la iglesia a la que pertenezco, que en este caso es aquí. Aquí se han ungido personas para servir a Dios y no los veo, ya ni vienen. Eso es enfriamiento. Y sabes una cosa, cuando tú no tomas en serio las cosas de Dios y ya con esto de que seas ungido, y sé que me van a escuchar porque esto se proyecta, pero cuando tú no haces las cosas correctamente, tu vida va en retroceso. Y cuando tú retrocedes, tu vida es peor que cuando llegaste a la iglesia. Hace poquito alguien me habló de aquí de la iglesia y me decía esto, y le dije, mira, yo no te puedo arreglar tus problemas, y menos si no vas a la iglesia. Tú tienes que ir a la iglesia, alimentarte, pedirle perdón a Dios por tus faltas y tomar en serio lo que Él ya te puso a hacer. Si no lo haces, tu vida no se va a arreglar. Así vayas a la iglesia que vayas, oren por ti quien ore, así sea el más ungido, tu vida no va a cambiar, porque el problema está en ti. Y tú tienes que reconocer que tienes un problema y entonces tienes que ir al Padre, porque Él es el único que puede perdonarte. No es como la iglesia tradicional que vamos con el sacerdote y nos confesamos y ya Él nos perdona. Él es un humano igual que tú y que yo, y tiene pecados. El único que te puede perdonar es Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Bien, estamos en Ezequiel 37 del 1 al 6. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice ahí: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. A veces nosotros, cuando, insisto, me habla alguien y me dice: oye, es que las cosas están mal y pues yo ya caí, ya la regué. Porque hablando en lo espiritual, cuando alguien te busca para darte como que tú le des un consejo, obviamente ya la regó, ya cayó, ya fue para atrás, y él cree o ella cree que porque tú le des el consejo ya se limpió, y no es así. Yo no tengo poder, yo no soy Dios. Quien me salvó la vida es Jesús. Quien te salvó la vida a ti es Jesús, y quien va a hacer un cambio en tu vida es Jesús. Amén. Entonces, esos huesos secos representan un pueblo sin esperanza, cautivo, lejos de su tierra, que se sentía completamente lejos de Dios.
Así nos hemos sentido a veces nosotros cuando estamos llenos de problemas. Cuando estás enfermo y vas al doctor y nomás no pasa nada, te dan medicamento y no pasa nada, llega el momento en que te frustras y empiezas a cuestionar y pareciera que ya no tienes salida. Dices, hey, ya fui a esto, ya fui al otro y no pasa nada. O cuando llega alguien a mí, yo soy duro, entiendo. Entonces, cuando viene alguien a mí que me ha pedido un consejo de una cosa y regresa por lo mismo y va y regresa por lo mismo, yo me llego a desesperar y digo, es que no es posible que te dé el consejo bíblico, no medites en ello y regreses con el mismo problema. Es normal que tengamos problemas, pero no el mismo siempre. Quiere decir que no hemos corregido. Sí, estamos claros. Pues tenemos que corregir. Y bueno, hay gente que vive ya sin esperanza. Ezequiel 37:11 me dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pues hay gente que ya perdió la esperanza, dice, pues yo ya la regué, ya caí y pues ya le fallé a Dios, entonces ya para qué regreso. Y uno dice, pues este ya no tiene esperanza, ya no tiene perdón de Dios, este no quiere. Pues eso dice el ser humano, pero Dios dice algo diferente. Dios da vida, Él quiere que tú y yo vivamos, Él quiere que tú y yo caminemos aquí en la tierra conforme a su voluntad para posteriormente estar con Él allá en el cielo. Entonces, ¿qué representa en nuestra vida huesos secos? Sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué significa cuando el desierto lo llevamos dentro? Vamos a entenderlo. Punto número 1. Los huesos secos representan deshonra. Ezequiel 37, 1 y 2 ya lo leímos, solo es para ir fundamentando lo que estoy hablando. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dios te ha permitido a ti ver ese valle de huesos secos hoy en día, pero a veces no entendemos. ¿Cómo? Yo no he visto huesos secos, pero ya expliqué en lo espiritual cómo es en nuestra vida. O sea, Dios ha permitido que tú veas gente que está enferma, que está angustiada, que no tiene paz, que no tiene esperanza, ¿cierto? ¿Y qué has hecho? Porque Dios ya te ha hablado a ti anteriormente, como aquí a Ezequiel. Dios le preguntaba, ¿tú crees que esos huesos secos se pueden levantar? ¿Y qué le contestó Ezequiel? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Él no se aventuró a decir sí o no. Dijo, tú lo sabes, tú eres Dios Todopoderoso, para ti no hay nada imposible, ¿cierto? Entonces nosotros lo mismo. Vemos esa gente perdida allá afuera, esa gente viviendo en lo carnal, que solamente lo que le llena son las pachangas, los vicios, las mujeres, todo eso que el mundo ofrece. Pero tú ves cuando están fuera de ellos, es decir, que están solos, que están contigo, tú ves la tristeza en ellos. Yo he podido ver eso. Gente que en la fiesta está bien cotorra, pero cuando están solos, ya, bien tristes, bien amargados, bien apagados. Entonces, tú has podido ver eso. ¿Tú crees que Dios los puede levantar? ¿Tú crees que Dios los puede cambiar? ¿O solamente tú tienes derecho a vivir en las cosas del Señor? Dios puede cambiar, Dios puede. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, esos huesos secos, esparcidos por el campo, simplemente tirados en el suelo, representan una de las mayores deshonras para un judío. Pues para el pueblo de Israel, que un cadáver no sea sepultado y sus huesos queden expuestos en la tierra, es lo peor que le puede ocurrir a un cadáver. Es la peor deshonra para la vida de esa persona. Ahora, es decir que esos huesos secos y ese desierto en nuestro interior
representa esos tiempos en los cuales en nuestra vida nos hemos comportado como muertos espirituales, cuando sin temor de Dios le hemos deshonrado. Tú y yo le hemos deshonrado a Dios, aunque ya somos del pueblo de Dios. Le fallamos a cada rato, todos los días. Lo puedo decir así, todos los días le fallamos. Yo no sé si tú lo aceptes, pero yo sé que sí le fallamos. Yo estoy seguro que le falla. Y por ello es que diario le digo: Señor, perdóname mis pecados, porque yo no sé si mañana voy a amanecer despierto. Y si no amanezco despierto y me muero y no me puse a cuentas con Dios, ¿para dónde voy? También hemos deshonrado nuestra vida, hemos deshonrado nuestro matrimonio. Hay quien todavía lucha en su matrimonio con situaciones que pasan en su matrimonio y seguirán pasando mientras Cristo no esté en el matrimonio. Si Cristo no está en tu matrimonio y el que manda eres tú, por eso te va como te va, y tu matrimonio no va a funcionar. Tú, hombre, varón, tienes que estar bajo la autoridad de Jesús. Tú no puedes estar por encima de Jesús. Si realmente eres espiritual, tú tienes que estar por debajo de Jesús. Jesús es el que gobierna en ti. Y entonces, si Jesús gobierna en ti, entonces tu mujer se va a someter a ti, como dice la Biblia. Se va a sujetar, va a aceptar ese dominio. Pero esto bien desarrollado es: la mujer, si la trato mal, ¿va a estar bien conmigo? Si estoy sujeto a las cosas de Dios, Dios me da de su amor y me enseña a tratar a mi esposa. Por lo consiguiente, la trataré bien y ella tiene que tratarme bien. Es así como funciona el matrimonio. Pero no funciona, ¿por qué? Porque hacemos a un lado a Dios. Ya te acepté, Señor, pero en mi casa mando yo. El hombre de la casa soy yo, tú no. Y ahí estamos mal. También cuando hemos deshonrado a nuestros padres, los que aún tienen a sus padres, deshonran a sus padres, y es un mandamiento: tienes que honrar a tu padre y a tu madre, porque ahí hay una promesa: tendrás larga vida. Yo ya no tengo a mis padres, ni papá ni mamá, pero aún hoy me esfuerzo por honrarlos. La gente que me conoce desde que vivía yo mal, puede testificar que hoy puedo honrar a mis padres. Y eso a mí me da paz, no tengo remordimiento, no tengo esos cargos de conciencia, estoy tranquilo, estoy en paz, porque cuando vivió, hice lo que tenía que hacer. Hubo una etapa, obviamente, que ya lo saben la mayoría, viví mal y di problemas. Pero de ahí, cuando Jesús llegó a mi vida, hasta el día de hoy trato de honrar a mis padres, no juzgarlos. Juzgamos a veces: yo soy así porque mi papá, porque mi mamá. Eres así porque tú quieres. Porque si viviste mal, o si te trataron mal, o viviste en escasez, lo que sea, pues tú esfuérzate por salir adelante hoy y que tus hijos no vivan lo que tú viviste. No hemos tenido dolor por hacerlo, ese es otro problema. Hacemos las cosas y no nos duele, no me importa. Y eso es por ello que llegó a este asunto de la tibieza. Y la Biblia en Apocalipsis enseña que por no ser frío ni ser caliente, o sea tibio, Dios te va a vomitar, o nos va a vomitar. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia. Amén. Entonces, ser tibio no es bueno, o bien frío o bien caliente, y te recomiendo que sea bien caliente mejor. Amén. Bien caliente, que te queme el Espíritu Santo, que seas lleno como en el Pentecostés, que te abra la boca, que te suelte la lengua, que te quite la vergüenza, el orgullo, el prepotismo, que hables de la palabra de Dios. Eso es lo que yo te recomiendo. Sino que hemos expuesto nuestra muerte y nuestro enfriamiento espiritual delante de todos. O sea, la gente que nos conoce como cristianos dice: no, pues de vivir así,
O sea, es decir, de convertirme a Cristo para vivir como vives, pues mejor me quedo como estoy. Por eso que la iglesia no crece. Y no hablo de aquí, la iglesia en general. El porcentaje global en México de cristianos, no creas que es mucho. Quien predomina es el católico. Nosotros es un porcentaje bajo. Y de ese porcentaje bajo, quítale todavía todo ese asunto de la tibieza, o sea que es un mínimo realmente de gente auténtica, gente que hace la diferencia allá afuera. Aquí adentro todos somos espirituales, nos hablamos con mucho amor, con mucho respeto, con un vocabulario súper espiritual, pero fuera de aquí, ¿cómo te comportas con tu familia inconversa? ¿Cómo te comportas con la gente que te conoce? O sea, que no es de tu familia, en el trabajo. Esta semana he estado pastoreando, toda la semana. He estado pues con una persona que está trabajando ahí conmigo y no es espiritual. Y mira, lo he bombardeado con música, con palabra, con todo. O sea, llega un momento que yo entiendo que ya me enfadé de que le estoy hablando. Ya, yo lo entiendo, porque ya está así como, ya cállate. Bueno, entonces me calmo tantito y pongo unas alabanzas. Y todavía le pregunto, ¿qué género te gusta? De banda, perfecto, tengo de banda y te voy a poner unas, le pongo de banda. Yo sé que no le gusta, pero a la larga Dios va a hacer algo. Y él me dice, oye, es que pues yo he trabajado con pastores y les he ido a construir, y, pues ellos hacen lo suyo, yo en lo mío, y yo no, a mí me gusta estar contigo. No por cuidarte, pero me gusta aprender, y así es como yo aprendo. Entonces veo lo que hace y estoy aprendiendo, pero además Dios me da la oportunidad de compartir, de darle testimonio. Pues eso tenemos que hacer todos. Amén. Amén. Segundo punto, los huesos secos significan algo que está muerto por mucho tiempo. ¿Has visto huesos secos de perros que luego los abandonan, se mueren y pasa el tiempo y ves los huesos? ¿Sí esto has visto? Bueno. Uno se puede dar cuenta cuando ese perro tiene poco que murió o cuando tiene años y el hueso, anda un hueso por acá y el otro quién sabe por dónde, pero te das cuenta cuando ese hueso es viejo. Entonces Ezequiel 37:2 dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Tú has pasado por ese asunto, lo dije hace un momento, has visto cuánta necesidad hay de que la gente conozca a Jesús como tú lo conoces. Ahora, si tú no tienes que dar, que compartir, discúlpame, pero es que no estás dentro de las cosas de Dios, por eso es que no puedes. Estás asistiendo a una iglesia, pero no sabes ni por qué o para qué. Pues es que siento bonito, es que ahí todo el mundo me habla bien, todo el mundo me apapacha, me dice que me aman en el amor del Señor. Y siento bonito. No se trata de que sientas bonito, se trata de que conozcas a tu Rey y Salvador. Amén. No es un club a donde vas a conocer más personas y convivir con ellas y pues para ver cómo son. Ahorita viene la pastora de Tuzamapa. Oye, ¿cómo es en Tuzamapa? Ni cómo alaban a Tuzamapa. Eso no importa. Tú tienes que venir a conocer al que dio la vida por ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando tú conoces al que dio la vida por ti, entonces tienes que presentárselo a otro que no lo conoce. Y es ahí cuando damos frutos. Y entonces nuestra espiritualidad ya no es estéril, ya da frutos. Este taller, curso, como nombres de los miércoles, te va a ayudar a entender que lo que Dios quiere con nosotros es que nos multipliquemos como lo hizo Jesús. Jesús es la base de todo. Jesús vino a la tierra y compartió, eligió a sus discípulos los preparó y después sus discípulos salieron a compartir y se multiplicaron, y por eso es que la palabra hoy llegó a nosotros. Así es. Si Jesús solamente le hubiera compartido a sus discípulos y sus discípulos se hubieran quedado quietos, hoy en día no estaríamos haciendo esto. Entonces, cuando tú y yo muramos, si no compartimos la palabra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos? ¿Qué va a pasar? Se perderán, se van a ir al infierno.
por culpa tuya. Es tu culpa, no es de Dios, es tu culpa por no abrir la boca, por no hacer lo que se te ha mandado a hacer. Siempre digo, vienen a la iglesia y vienen tarde. ¿Y por qué al trabajo no llegas tarde? Porque ahí te descuentan dinero y como aquí no te pagan, al contrario, tienes que patrocinar las cosas de Dios. Duele. Pero si te dicen, ve a la iglesia, va a haber regalos, va a haber comida, se llena la iglesia. Trae un invitado, te traes dos, no uno, te traes dos. Va a haber comida. Tú tienes que traer a la gente sin mentiras. No hagas lo que en otras iglesias. Ven a mi iglesia porque mira, ahí está la unción. Ve a mi iglesia porque es la mejor. Ve a mi iglesia porque ahí te regalan cosas. Los cristianos son bien buenos. Mucha gente tiene esa idea. El cristiano es bueno, comparte, da. Déjale de dar y déjale de venir. Dale palabra. Que dependa de Dios, que no dependa del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en quién. En el hombre. Entonces confiemos en Dios. Yo voy a la iglesia porque quiero llenarme de la presencia de Dios y quiero salir con la presencia de Dios para mi casa, para mi trabajo, para donde yo vaya. Amén. Llenarse de la presencia aquí y salir y volver a lo mismo no sirve de nada. Tú tienes que llenarte, por eso es llenarte, no así como que ahorita que me embarré de agua, untarte, no, llénate. Llénate de la presencia para que sea suficiente para la siguiente semana o para el siguiente día que tengamos reunión. Llénate de la presencia, vive en la presencia de Dios, acostúmbrate a caminar con el Espíritu Santo. Amén, Pon gloria a Dios. atención cuando Dios te habla y ponlo en práctica. Dios te ha puesto en ese valle de huesos secos. Aquí en Estanzuela, en Jalapa, en sus alrededores, hay huesos secos. Y es necesario que tú y yo, que Dios ya nos dio vida, nos multipliquemos en ellos. Les digamos que sus problemas tienen solución, pero con Jesús. Amén. No el doctor, no el abogado, no el hechicero, no nadie. Es con Dios. Estos huesos secos ya no tenían ningún rastro de vida, no solamente eran huesos, es decir, lo único que quedaba de algo que una vez tuvo vida, sino que eran huesos secos en gran manera. Puse el ejemplo del perro, cuando ya tiene mucho tiempo que murió, se percibe que esos huesos ya ni huelen mal, ya no tienen ni olor. Es decir, que hace mucho tiempo que estaban muertos, hace mucho tiempo que ya no había vida en ellos. Eso significa una vida completamente seca espiritualmente. Un cristiano que ya no tiene nada de lo que representa la nueva vida. Es decir, yo conozco gente muy participativa en las iglesias, o sea, sirven en la iglesia, ya se bautizaron, ya fueron discipulados, bueno, del orden, llegaron a la iglesia. Normalmente cuando estás en tu primer amor, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere participar en su primer amor. Y la Biblia habla de esto, de su primer amor. La gente pierde su primer amor. Ya que sale a la iglesia y dicen, pastor, yo quiero participar en algo, póngame a hacer algo. Y cuando le ponen a hacer algo, a esa persona no le gusta lo que le pusieron a hacer. Pues es que yo no quería eso. Yo quería otra cosa. Y desde ahí su primer amor va disminuyendo. Llega el momento en que, pues como no quieren participar, ya mejor no vienen. Eso ha pasado con muchos. Ya no vienen. Tienen la necesidad de Dios, porque sí sé que tienen la necesidad de Dios y lo confiesan. Pero no vienen porque no quieren servir. Y yo digo, es mejor hablar, pastor, ¿sabes qué? Siempre no. Yo quiero escuchar la palabra, me distrae cuando estoy sirviendo. Podría ser, ¿no? Una excusa. Pero es mejor abrir la boca. Y conforme tú vayas escuchando la palabra, vas a ir entendiendo que es necesario servir en la iglesia. Que no sea por imposición, que sea porque realmente yo ya entendí que debo de servir. Entonces, cuando tú sirves porque te nace, porque Dios lo pone en tu corazón, eres eficaz, eres excelente, haces las cosas bien, no te pesa, lo disfrutas. Y cuando es por imposición, estás de cara larga, estás todo amargado, y me voy a llegar y me van a poder hacer eso. Ya que no tiene nada de lo que representa la nueva vida, o sea, una persona que se bautizó es nueva criatura.
ya no puede vivir como vivía antes. Y mucha gente, yo conozco gente con cargo en la iglesia, te hablo gente, pues digo, yo no creo en los títulos. Los títulos envanecen a la gente. Todos somos iguales, punto, ¿sabes? Solo que le servimos a Dios en el área que Dios nos pone. Pero eso de que, pastor, pues úngeme y dame acá, que la gente sepa que yo soy esto, soy lo otro, no sirve, te pierdes. Y conozco gente que tiene cargos, que tiene títulos, que son, obviamente ya pasaron por todo esto del discipulado, del bautismo, y viven mal, o sea, no son nuevas criaturas. Conozco gente, insisto, que tiene títulos y todavía toma. Y eso, pues, Dios me ha dado la oportunidad de verlo para que yo no lo haga. Pero esa gente se esconde de los demás. Pero no se puede esconder de Dios. Dios está en todas partes. Es una cosa que tengo que entender, que yo de Dios no me puedo esconder. Dios me vea, se me mete en la cueva, en lo profundo del suelo. Ahí está Dios. Y Él ve lo que hago. Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que ahorita tú estás pensando. Yo te estoy compartiendo y Él sabe si tú me estás entendiendo o solamente estás como que yo ni en cuenta. Eso si Dios lo sabe, yo no. Yo percibo cosas. Yo percibo porque el Espíritu Santo me muestra. Pero el que sabe realmente qué está pasando en tu interior es Dios. Así es. O sea, Dios no se puede engañar. Alguien que se ha dejado o que se ha dejado secar completamente como un desierto. Aquel que viene a la iglesia pero no estudia, no ora, y perdónenme, pero yo así soy. Estuvimos en un tiempo de ayuno, 21 días. Empezamos bonito. ¿Cuántos terminamos? Y el compromiso no lo hiciste aquí con la iglesia, con el pastor, con la pastora. Lo hiciste con Dios. Es con Él. ¿Quieres ser bendecido? Sea agradecido con Dios. No con uno. Sea agradecido con Dios. A Él agradece de todo lo que te ha dado. Y si quieres más de Él, búscale más. Y para eso es el tiempo de ayuno y oración. No es para intercambiar. Voy a ayudar para que Dios me dé esto o lo otro. Ya lo he dicho muchas veces, eso no sirve. Tú no puedes intercambiar con Dios. Tú vas a ayunar y a orar para meterte más con Él, para conocerlo más a Él, para estar más tiempo con Él. No es levantarte a las 5 de la mañana y checar tarjeta. Amén, para que vean que ya entré. ¿Y qué haces en el resto del día? Perdónenme, pero la palabra de Dios es muy clara. Si yo checo tarjeta, pues ya vieron que ahí estoy, pero ¿qué hiciste en el transcurso del día? ¿Seguiste orando? ¿Seguiste buscando a Dios? ¿Fuiste a su palabra? ¿Dios te habló? Estamos hablando de que Dios habla. Ezequiel le habló y hoy te está hablando a ti, me habló a mí. Dios está hablando, pero a veces lo tiramos a loco, como algunos por ahí me estén tirando de loco. Pues sígueme. Pero no es a mí el que estás rechazando, es a Dios. Dios es el que te va a tomar en cuenta lo que tú hagas. Así es. Ya que no tiene gozo, una persona que se ha dejado secar, espiritualmente hablando, no puede tener gozo, no puede venir a la iglesia y disfrutar. Pues obviamente no hay paz, no hay alegría. Ya no tiene devoción ni temor por las cosas del Señor, ya que no tiene comunión con Dios. Ayuno y oración es comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ayuno y oración es comunión con Dios. No es intercambio, no es para que mejoren las cosas. No, es comunión con Dios. Es tú y Dios solos. Como cuando quiero hablar en privado con alguien de ustedes, hermano, quiero hablar contigo. Es en privado, no quiero que los demás escuchen. Pues así con Dios. Es comunión tú con Dios. Habla con Él. Y habla con Él. Cree que Él, es que voy para atrás. Si no tienes fe, ¿cómo vas a hablar con alguien que no has creído? Tú tienes que creer que Dios te escucha y que Dios está puntualmente esperando que tú le hables.
Él ya sabe lo que tú estás viviendo, Él ya sabe lo que tú estás pasando, Él ya sabe con lo que tú estás batallando, Él ya lo sabe. Así es, amén. Pero Él quiere que tú abras la boca y le digas, Señor, Gloria a Dios. no puedo con esto. Porque no eres el único que tiene problemas o la única. Todos tenemos problemas. Yo estoy luchando diariamente con muchas cosas. Yo, Luis Ramírez, batallo. Y si voy contigo no me vas a dar solución. No puedes. No estás apto o apta para ayudarme en esta área. El único que puede ayudarme se llama Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Y es el único que Aleluya. va a poderte ayudar a ti a solucionar Amén. tus problemas. Gloria a Dios. Ya que no tiene comunión con Dios, ya que no se congrega y que la palabra de Dios ya no tiene cavidad en su vida. Hablo de estas personas que me han hablado y yo no sé por qué, digo, ¿por qué no buscan al pastor? Aquí en la cabeza de esta iglesia es el pastor, ¿por qué no buscan al pastor? Me buscan a mí pensando que yo les voy a decir algo bonito y se dan de tapones porque yo soy más duro que el pastor y soy más directo. Y yo sé que se enojan, o sea, terminan enojados, porque es que yo esperaba algo diferente. Pues te equivocaste, porque yo te voy a dar el consejo con fundamento bíblico. Yo no estoy acostumbrado a decir lo que yo pienso, porque yo me he equivocado conmigo mismo. Entonces, si te doy el consejo como yo pienso, pues no te ayudo. Mejor vamos a la palabra y ahí te enseño, mira, aquí dice esto, aquí está tu problema y aquí está la instrucción para que salgas del problema. Aquí está, llévatelo. Ahora medita en ello y toma acción. Decide, ¿lo haces o te quedas como estás? Y eso ha pasado. Eso ha pasado. Entonces, pues ya no se congregan porque les da vergüenza, porque se sienten mal, porque ya cayó, porque ya lo vieron. Hay hermanos, es que ya me vieron y no me hablan. ¿Y? O sea, ¿qué te importa si el hermano te habla o no te habla? Que te importe si Dios está contigo. Que te importe si Dios está dispuesto a recibirte. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te debe de importar. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a rechazar? No. Jamás. O sea, Él ha mostrado el amor que tiene para con nosotros. Aleluya. Yo lo he podido palpar, diariamente palpo el amor de Dios en mi vida. Entonces yo sé que si me equivoco, si la riego, si caigo, Él me recibe con sus brazos abiertos. Gloria a Jesús. Esto no quiere decir que pues la riego entonces, no pasa nada, total tengo un Dios perdonador y pues al ratito vengo, le digo, perdóname y vas para adentro. No, tienes que esforzarte diariamente en no cometer errores y hablar con Él y decirle, Señor, esto está vencido, pero acá estoy batallando y no puedo. Y el único que puede hacerlo eres tú, Señor, ayúdame y Dios te va a ayudar. Así es. ¿Hay esperanza para una vida con el desierto en el corazón? No. No, si se arrepiente, ¿qué dicen ahí atrás? ¿Hay esperanza para una vida con el desierto en el corazón? Vamos a la respuesta, punto número 3. La respuesta es, de los huesos secos, solamente está en Dios, Él sabe lo que tiene que hacer. Y el ejemplo lo tenemos con Ezequiel cuando le preguntó, hey, ¿tú crees que pueden volverse a levantar? ¿Y qué le dijo Ezequiel a Dios? Solo tú lo sabes. Amén. Hay gente que está enferma de cáncer. Dice, ¿tú qué dices? ¿Se salva o no se salva? Solo Dios lo sabe. A mí me toca orar, pero Dios sabe si se salva o no se salva. El testimonio de la hermana Maricruz, ¿se llama? María Inés. Uno pudiera decir, se metió en problemas y le van a dar sus 5 años y qué, y medio. Ejemplo, ¿no? 5 años y garra, ok. Uno dice, humanamente, por sus 5 años mínimo se los va a aventar ahí. Eso dices tú. Pero ¿qué hizo Dios? Porque ya lo hizo. Amén. La sacó y está, no sé si esté aquí ahorita con nosotros. ¿Sí está aquí? Ah, ok. Pero ella está libre, está en su casa, está con su familia. ¿Quién hizo eso? Dios. Entonces, solo Él. Uno podía decir, no, ya no tiene remedio, no, ya no tiene perdón de Dios. Si el Chapo se arrepiente, ¿tiene vida o no tiene vida? Sí, Vida tiene eterna, vida. porque vida tiene. Pero fíjate, ahí está el ejemplo. El Chapo está muerto, actualmente está muerto.
son huesos secos. El hombre ya no tiene esperanza, ya no se puede escapar como lo hizo anteriormente. Ahí está bien cuidadito. Y le dieron vida, cadena perpetua, o sea, toda la vida va a estar ahí, lo que le reste de vida. Pero si él se arrepiente, le pide perdón a Dios y se consagra, ¿tú crees que lo puedes sacar de ahí o no? Sí, gloria a Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Ven? Amén. Entonces, Ezequiel 37:3. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy, ya voy terminando. 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Seguramente la respuesta humana, ya lo dijimos, a la pregunta del Señor sería: ya no hay esperanza, ya todo está perdido, que los huesos secos no pueden volver a vivir. Eso es lo que humanamente creemos. Pero Ezequiel no quiso responder por él mismo, porque él sabía que quien tenía la verdadera respuesta era Dios. El único que sabe qué hacer cuando alguien está tan seco, tan muerto en su interior, no es ningún hombre, sino solamente nuestro Dios. Él es el único que sabe. Él sabe cuándo vamos a morir. Él ya sabe cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir. Si de enfermedad, de accidente, de viejo, no sé, pero Dios ya lo sabe. Si verdaderamente queremos que nuestro corazón ya no sea un desierto, si verdaderamente queremos que nuestros huesos secos vuelvan a la vida, necesitamos volver a nuestra vida al único que puede, necesitamos volver nuestra vida al único que puede dar vida, al único que puede hacer que nuestro desierto se transforme en tierra fértil, el único que es nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador, nuestro Jesús, que Él murió en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, solamente. Amén. En Isaías 35, del 1 al 3, dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, profusamente es abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Tú y yo doblemos rodilla y la gente se va a dar cuenta lo que eso produce en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos metemos en oración con el Padre, Él obra. El miércoles, o no sé si no fue aquí, pero yo preguntaba, cuando tú has orado, ¿Dios te ha escuchado? O sea, ¿sabes tú que te ha escuchado? Porque si sabes, o sea, cuando yo pregunto, ¿sabes si te ha escuchado? Es porque Él ya obró. O sea, tú pudiste ver que esto es real, que orar a Dios tiene una respuesta, porque Dios no es mudo. Así es. Yo conozco un Dios que habla todos los días. Amén. Conozco un Dios que es un Dios todopoderoso. Conozco un Dios que sabe mis problemas, sabe mis necesidades y que me ha mostrado que todos los días está conmigo. Amén. No es los domingos, todos los días Dios está conmigo y lo puedo ver. Amén. Punto número 4 y culmino. Tenemos que comprender que el avivamiento solamente viene por medio de Dios, de su poder y de su palabra. Cuando iniciábamos, les dije, los últimos 2 cantos me llevan a eso, al avivamiento. Necesitamos todos un avivamiento permanente. Amén. Que haga, que produzca, que lleve como consecuencia lo que pasó con los apóstoles. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Necesitamos pedirle a Él, que sea Él, porque el avivamiento no llega porque yo lo quiera. Ocupo pedírselo a Dios. Señor, pon en mi paz, pon en mi felicidad, pon en mi gozo. Haz que yo disfrute el tiempo que estoy contigo, que no esté viendo el reloj, que no esté viendo que ya pasó mucho tiempo y hay que hacer otras cosas. Este día es del Señor. Amén. Hay denominaciones que se pelean por el sábado o el domingo. Es que nosotros guardamos el sábado y ustedes el domingo, el día que sea, pero ¿lo guardas para Dios? O sea, muchos de los que dicen que el sábado van a la iglesia y se acabó, eso es guardar el sábado para ellos. Y los que decimos que guardamos nosotros el domingo,
También, 1 o 2 horas en la iglesia y ya le consagré a Dios el día. ¿Tú crees que eso es lo bíblico? No. Es todo el día. Entonces, ¿por qué estar viendo el reloj para ya ir? Es que yo tenía que ir a tal parte. Bueno, entonces no le estás consagrando a Dios el día. El día es de Él. Y Él es ordenado y Él nos lo mostró cuando Él creó el mundo, cuando Él creó la humanidad. Él fue ordenado y el séptimo día descansó. No dice que en la tarde, bueno, se le ocurrió otra cosa y lo hizo. ¿Ah, que no? Es que se me ocurre que después de la iglesia pues me voy a Plaza Américas. No, es para Dios, pero no lo hacemos. Ezequiel 37, 4 y 5. Ezequiel 37, versículo 4 y 5 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Tenemos que comprender que lo único que puede dar vida a nuestro desierto interior, que lo único que puede hacer vivir nuevamente los huesos secos de nuestra espiritualidad, es la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no puede brotar vida espiritual. Vives como la gente allá afuera. Caminas, te mueves, pasas por un lugar donde está la musiquita aquella y empiezas a mover el pie y te empiezas a sangolotear. Eso es lo que vives. Pero si tú entras a la palabra de Dios, te alimentas diariamente de la palabra de Dios, tú puedes pasar por todos esos lugares y tú estás en el Espíritu. Si tú estás con alguien que le gusta echar chistes, albureando y todos esos rollos, tú puedes estar ahí y no te va a generar risa. No es de que digas, no me debo de reír porque soy cristiano. No, simple y sencillamente no te va a generar risa. No sé si lo estés viviendo así, pero yo lo vivo así. Yo estoy con gente que albudea, que dice groserías y que le llama mucho la atención lo de allá afuera. Y entonces me hacen el cotorreo pues, para que yo me ría. Y no me genera risa. O sea, no es que yo me esfuerce y diga, no, debo dar testimonio, no me debo de reír. No, simple y sencillamente no me genera risa. Me molesta incluso. Y muchos ya lo saben, dicen, es el amargado. No es amargado, vengo de ahí, vengo de ese rollo, de ahí Dios me sacó. Y yo le dije a Dios que si me sacaba, me consagraba a Él. Entonces no puedo decir una cosa y hacer otra. Debo de ser coherente. Tiene que haber coherencia en nuestra vida de que realmente somos hijos de Dios. Amén. Amén. Juan 6:68 dice lo siguiente. Este es el fundamento para lo que acabo de hablar, de que lo único realmente que nos puede dar vida es la palabra de Dios. Dice Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿a dónde vas? Te sientes frustrado y te dicen, ¿sabes qué? Tú lo que te hace falta es una limpia. Vamos a Catemaco. Y vas a Catemaco y te dan tu limpia, pero de billetes. ¿Cierto? Porque tu vida sigue siendo igual y te meten cochinadas y lo único que jalas tú es maldición en lugar de bendición. ¿A quién tienes que ir entonces según la palabra de Dios? A Cristo. A Cristo. Solo tú tienes palabras de vida. Con Él no hay error. Con Él realmente hay garantía de que tú y yo vivamos bien. Gloria a si Dios. reconocemos que hoy en nuestro interior hay un desierto, si reconocemos que nuestra vida espiritual hoy son solamente huesos secos, lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra de Dios. Si has dejado de leer la Biblia, lo que tienes que hacer es regresar a leer la Biblia. Si nunca lo has hecho, bueno, pues agarra el hábito de leer la Biblia. Leerla, escucharla, congregarte con constancia y volver a la iglesia. Esto da para los que me ven por las redes y que se han alejado y que quieren venir pero no saben cómo hacerlo. Ahí está la clave. Tienes que venir a la iglesia, que no te importe quién te critique. La crítica no te va a salvar.
Si tú vienes y buscas al Señor, te nutres de su palabra, tu vida va a cambiar y entonces las cosas son diferentes. Amén. Y es necesario reconocer algo muy importante. Sentirse vivo no puede ser por el pecado. Porque dije hace un rato, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Entonces, porque ya no tengo solución, porque ya caí, pues me remato, le sigo. Te estás condenando. Arrepiéntete y vuelve a la casa del Señor. Arrepiéntete y síguete alimentando de la palabra de Dios. Busca información, tienes tu pastor. Hay líderes que también a veces se pierden. Háganse ver, háganse notar que son líderes para que entonces los demás hermanos debilones puedan venir a ti y pedirte ayuda. Pero si el líder está igual que el congregante, ¿cómo le ayuda? ¿Me explico o no? Tristemente muchísimas personas sienten que están secos y muertos en su interior y cometen el error de querer sentirse vivos por medio del pecado y los placeres del mundo, pero jamás podemos sentirnos vivos por medio de la muerte. O sea, nunca va a ser pues ya reventándote allá afuera. Tiene que ser con la palabra de Dios que tú vuelvas, que tú te llenes, que tú dependas de Dios. Este asunto de depender de Dios se oye bien bonito, pero es bien difícil. Pero si te alejas de la palabra, más difícil va a ser para ti. Termino. El único que le da vida a nuestros huesos secos es nuestro Dios. Ven a Él, vuelve a Él y permite que Él le dé vida a tus huesos secos hoy. Entonces, yo culmino, pero Dios puso en mí desde que llegué no lo he hecho desde que estoy aquí en la iglesia, pero he notado y estoy seguro. Es más, yo hablaba la semana pasada con alguien sobre esto que voy a hablar y dijo que lo iba a hacer y no está. Yo espero que no esté aquí meramente por no hacer lo que me dijo que iba a hacer. Yo espero que eso sea, y si lo hizo por eso, no vamos a crecer. Así oren por ti, se cansen de orar por ti, nada va a pasar. Entonces yo quiero invitarte hoy, si hay alguien nuevo, que sí lo hay, pero aparte, a los que están en la iglesia, hay muchos de aquí de la iglesia, que no han hecho la oración de fe, que solamente llegaron a la iglesia, se sintieron a gusto y se quedaron. Pero la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? Amén. Entonces, yo vengo a la iglesia, yo ya creí en Jesús, pero hasta ahí. Si tú no confiesas, estás incompleto. Es necesario que tú reconozcas que necesitas confesar a Jesús públicamente. Entonces yo te invito que si tú te encuentras en esa condición, estás mal. No lo digo yo, la Biblia lo enseña. Si tú reconoces que estás mal, pasa al frente, haz la oración de fe, entrégale a Dios tu vida y deja que Él tome el control de tu vida a partir de hoy. Uno, quiero que entiendas algo. Hemos escuchado muchas veces: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo no sé si tú lo has creído verdaderamente, pero si Cristo viene en este momento, ¿para dónde vas tú? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si Cristo viniera en este momento, ¿para dónde vas tú? Si no pasas al frente por vergüenza, porque ¿qué van a decir? Pues yo ya tengo tiempo en la iglesia y ni siquiera había hecho la oración de fe, que no te importe. Si tú no pasas al frente porque qué aburrido, no sé, lo que tú tengas en tu pensamiento, ese es tu problema. Mi obligación es enseñarte, mi obligación es decirte que si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y no lo has confesado, estás perdido, aunque vengas a la iglesia. Eso dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no veo que nadie se levante, adelante. Es tú y Dios. Es tú y Dios. Me toca orar entonces para culminar. Antes, bueno, termino. Entonces no hay nadie que quiera pasar, no hay nadie que quiera ratificar, que quiera decir: Señor, sí hice mi oración de incluso, sí la hice, pero ¿sabes qué? La hice inconsciente.
alguien me dijo, pasa y repetí lo que me dijo, pero yo nunca lo medité, solamente lo expresé porque así me dijeron que tenía que ser. Y créeme que yo sé que aquí hay varios. No digo mentiras, lo sé porque he hablado con ellos, no saben qué es una oración de fe. Yo les he preguntado y sí, ya lo sabía, sí, ya hice una oración de fe. No sé qué es eso. Así me han dicho aquí. Entonces, bueno, esto y Dios. Oro para culminar. Pónganse de pie.